Hola, bienvenidos una vez más a Sin Nombre. En esta oportunidad tengo acá una voz muy conocida en toda la radio venezolana. Seguramente todas las generaciones hemos escuchado en algún momento, tanto en el carro o en la televisión, porque también trabajó en televisión, la voz de Jesús Bertorelli. Bienvenido, JR. Gracias, ¿cómo estás, Luis? Encantado de estar aquí, compartir con tu audiencia estos temas que siempre son relevantes y que son impostergables, porque la verdad es que sí, hay que hablarlo y cada día más, porque cada día avanza más, lamentablemente. El tema de la censura, sobre todo en Venezuela. Gracias, JR. Quiero empezar con una pequeña cronología rápida de la que tú nos puedes ayudar sobre cómo fue los procesos de censura mientras tú vivías en Venezuela, ya que trabajabas en radio y en televisión. Sí, bueno, fíjate, obviamente ataques a la libertad de expresión o límites en cuanto a la libertad de expresión siempre lo ha habido, yo diría que en todo el mundo, ¿no? Es más, es una cosa como natural de cualquier gobierno, sea democrático o no, intentar, ¿sabes?, ejercer presiones, empujar un poco, acallar, minimizar las quejas, los reclamos. En el país, en Venezuela, cuando yo arranqué en 1990 concretamente para ya no detenerme más, o sea, desde 1990 de forma continua he estado trabajando en muchos medios, era otra realidad, pues, era lo que llamábamos la democracia civil, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquella alternabilidad entre AD, COPEI, los presidentes democráticos. Sí, 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 tal cual. Había siempre llamados de atención, hay casos muy conocidos y que están documentados de intentos de censurar. Pero en líneas generales y en honor a la verdad, disfrutábamos, creo yo, de la mayor cantidad, si se puede medir en cantidad de libertad de expresión, hasta el continente, de muchos países del mundo, en honor a la verdad. Había otras presiones, pero se podían decir las cosas. Incluso le podías decir directamente a un funcionario, al presidente mismo, le podías hacer una pregunta muy incómoda. Del caso concreto de la radio, y ya llegando a 1998, ¿sabes? Para resumir un poco y empezar con la auténtica tragedia, incluso en el 97, en la emisora donde yo trabajé muchos años, que es Kiss 101.5 en Caracas, en el 97 con mi compañera de radio de ese momento, nosotros estábamos tempranito en la mañana, en ese prime time, ¿sabes? Que llaman de la radio desde 6 de la mañana, Walkiria Marín, entrevistamos 2 veces a Hugo Chávez. Y era obviamente el candidato presidencial. Entonces era otra cosa, era Fabio. Sí, en 1997 y luego en el 98, pero antes de diciembre sí, el primero fue en Licky Licky, porque él vestía así primero y luego fue ya con este look, con flu y tal. Y claro, allí no te va a decir cuál va a ser su plan macabro en realidad, ¿no? O sea, te dice lo que el elector quiere escuchar, ¿no? Y no hubo censura. Pero de ahí en adelante, obviamente, la situación en Venezuela fue cambiando. Y voy a hacer ahora como una elipsis para llegar al 2020 tal vez, porque yo siento que, y esto también está documentado, en el periodo Chávez o los periodos de Chávez, mientras Chávez estaba vivo y era presidente, la censura fue muy fuerte y era el plan. El plan era silenciar todo y que hubiese una hegemonía comunicacional del gobierno entendido como un Estado. Pero Chávez fue como más lento, más despacio, incluso creo yo que los mismos chavistas hubiesen querido, los que le acompañaban, porque tenía más contrapesos también siento. Había una costumbre, había una cultura democrática en el venezolano, ni siquiera en los medios, sino en el venezolano de escuchar, de disentir, de darle oportunidad al que piensa distinto. Entonces, bueno, fue más lento con el épico capítulo del cierre de RCTV, por ejemplo, en 2007, ciertamente siempre apuntando hacia la censura, pero en la actualidad es todavía más grave. Ya seguramente otros entrevistados que has tenido hablando sobre el tema te habrán profundizado más en, por ejemplo, lo que es la censura a los medios digitales. El venezolano no tiene opción prácticamente ninguna de enterarse qué está pasando. Porque si tú quieres abrir un portal, pues no lo vas a poder abrir estando en Venezuela, por una cantidad de mecanismos muy perversos que se han ido aplicando. Y prácticamente el 90% de la información no le llega al 90% de la población. Fíjate qué cifra, ¿no? Hay un 10% de la población que puede tener un acceso a eso, pero el resto no. Y quedaban varios, porque siempre quedan, bastiones a través de los cuales la gente podía no solo informarse,
porque yo siento que en el tema de la libertad de expresión, y a mí me gusta mucho hacer énfasis en esto en la radio, de hecho cuando yo empiezo el programa de radio que tengo a diario, siempre lo digo que la libertad de expresión es lo que es, pues, un derecho universal, como la salud, como la vida, como la educación. Es tan importante como esos tres elementos. Y no es un privilegio del dueño de medios o del periodista. Es una oportunidad que tiene el ciudadano de, a través de los medios, poder expresarse, poder hacer críticas, formular denuncias, exigir soluciones. Tú sabes que hay algo muy válido en la denuncia, que también lo digo siempre, que no debe verse como un ataque frontal hacia algún funcionario. A veces los funcionarios, sobre todo en estos regímenes totalitarios, asumen que quien te critica está en contra de ti. Y no es forzosamente así. Hay mucha gente que la audiencia, el ciudadano de a pie, no está personalizando. Es una queja. Es una queja, se rompió la calle, por ejemplo, no llega el agua, e incluso ya tiene hasta soluciones muchas veces el ciudadano, porque vive ahí, porque lo conoce, porque antes pasaba tal cosa. Entonces la denuncia debería ser entendida, digo yo, como un camino que te va a llevar a una solución, y entonces yo como alcalde más bien voy a ser más exitoso si escucho denuncias. Eso sería como un racionamiento lógico, pero en el gobierno, en el régimen venezolano, no hay esa lógica. Entonces el ciudadano no termina a veces de entender que el afectado es él, cuando no hay libertad de expresión. Es obvio que también los periodistas, si cierras un medio, esos periodistas se quedan sin trabajo, en fin, el dueño del medio también obviamente pierde una inversión, lo que tú quieras verlo desde ese punto de vista, pero al final del día el más afectado siento yo que es el ciudadano. Entonces, como te decía hace algunos minutos, todavía quedaban algunos y quedan unas ventanitas para poder expresar esa opinión el ciudadano, por ejemplo, a través de las radios locales. Y me gustaría hacer como una separación que yo siento que hay en cuanto a cómo están las radios venezolanas hoy en día, ¿no? Porque hay por lo menos como tres grandes categorías, me atrevería a decirte. Hay unos circuitos muy consolidados y muy conocidos, que todavía son grandes, digo todavía porque antes había muchos más, y eran más grandes incluso, que bueno, que tienen 15, 16, 17 emisoras, cada uno en su estilo y dentro de sus posibilidades. Por ejemplo, Unión Radio es un circuito reconocido en toda Venezuela, FM Center es otro. La Mega. Exacto, que forma parte de Unión Radio, pues, ¿no? El circuito Mega es de Unión Radio, ellos tienen otro circuito que es Éxito, también es de Unión Radio, tienen otro circuito de noticias que también es de Unión Radio. Y cada uno de esos tres circuitos de ellos tiene unas 16, 18 emisoras aproximadamente. Tienes FM Center, en fin. Tienes uno muy valioso, por cierto, que es el de Fe y Alegría, que es un híbrido entre emisoras que son como que de un mismo dueño, entre comillas, o emisoras de dueños particulares. Y luego tienes el tercero, que a mí me parece muy valioso, que es tal vez el más olvidado a veces cuando se hace la gran radiografía o la gran pintura, el gran cuadro de la radio en Venezuela, que son las pequeñas emisoras unitarias, vamos a llamarlo así, de un único dueño, independientes y locales. Es decir, el que tiene una radio en San Juan de los Morros, que no tiene nada que ver con los circuitos que te estoy comentando, ¿no? El que tiene una radio en Guadualito, por ejemplo, frontera de Apure, el que tiene una radio en San Cristóbal, y así sucesivamente. Allí hay un nicho todavía importante de oportunidad de la audiencia de enterarse de parte de lo que está ocurriendo. Porque muchas de esas emisoras ponen solamente música, ¿no? Totalmente. Si tengo una emisora independiente y yo estoy solito en El Tigre, por ejemplo, o en Anzoátegui, en Anaco, por decirte alguna, no quiero enfrentarme a ese poder tan gigante que es el Estado, y bueno, cedo y coloco reggaetón, música, la que sea, y ya, ¿no? Discursos. ¿Perdón? O discursos. O discursos. O a lo mejor no meto nada político, ni a favor ni en contra. Sin embargo, como la radio tiene una naturaleza que yo no sabría definir cuál es imperativo, es necesario, es obligado casi para cualquier mentalidad de cuando tú estás programando una emisora, que haya contenidos informativos, así sean cortos, que son los muy conocidos micronoticieros de la radio. Y allí también yo siento que hay una gran oportunidad. Incluso en las emisoras que ponen solamente música, tienen unos micros informativos. Y ahí hay una ventanita chiquita en donde el ciudadano puede enterarse y además también puede participar, porque otra cosa que no pierden las emisoras de radio, y por eso tienen, siento yo, tanta llegada, o sea, son tan escuchadas o tienen tanta importancia en los pueblos, en las ciudades más pequeñas,
en los sitios más remotos de los centros de poder, ¿no? Es que, ¿cómo te digo yo? Potencian o dimensionan la denuncia. Es decir, la difunden. Claro, y ahora Jesús, una pregunta, ya que bueno, sí nos hiciste un buen recorrido. ¿Qué falta ahorita actualmente en la radio dentro de Venezuela, tanto en estos circuitos nacionales como en estos circuitos regionales? Varias cosas, ¿no? Primero, faltaría obviamente para empezar por el principio, retomar la democracia en Venezuela, ¿no? Es casi que obvio, porque mientras sigamos en el camino que andamos, vamos a seguir transitando esos tropezones que nos estamos dando a diario. Ayer cerraron 2 emisoras, antier cerraron 2, mejor dicho, ayer 3, es decir, no importa qué día te lo diga, no importa cuándo lo escuche la audiencia tuya, va a haber el número, va a estar, hay una... ¿Va a aumentar? Sí, hay una especie ya se acarran, como que todas las barreras, lo que te decía al principio, que con Chávez iban más lento, con Maduro van como mucho más rápido. Y siento que además el régimen ve que, bueno, viene un proceso electoral, quiere cerrar todavía esas ventanitas pequeñas que quedan, que pueden ser 120, 130 emisoras, un número poco fácil de determinar. Y entonces nada, cerrarlas, terminarlas de cerrar. Ahora, mientras se da esa lucha, es muy importante y hace mucha falta, primero recuperar la democracia, obvio, pero digamos que ese sería el desideratum, pero que puede hacer un radiodifusor en estos momentos, y es el llamado que yo les hago constantemente. Ellos tienen que darse cuenta que no solo en Venezuela, sino en líneas generales en el mundo, la radio tiene que ir, digamos, evolucionando, sería la palabra, hacia los otros medios que ya existen y donde los oyentes, en este caso, o las audiencias, han ido migrando. La radio tiene que migrar hacia lo digital. A través de streaming, por ejemplo. Yo creo que hace falta mucha educación en el radiodifusor venezolano que cuente por ejemplo, con herramientas para saber que si el día de mañana le cierran la radio, vamos a llamarla físicamente, fíjate tú la tragedia, las radios que han cerrado ni siquiera tienen una cuenta Twitter para informar a su audiencia, Conatel me cerró. ¿No te parece grave? Totalmente. Que hayan, ¿sabes? Hay como ese descuido porque piensan, bueno, yo hago radio tradicional. Yo no tengo por qué tener una cuenta en Twitter porque yo no soy tuitero, yo soy radiodifusor. Ahí hay un paradigma que hay que romper. Que es súper difícil, Jesús. Sabes que, bueno, en episodios anteriores, bueno, tuve acá también a Marisabel Párraga, y tuve también a Gustavo Alemán, que también trabajaron en radio. Y ahora quiero preguntarte a ti lo siguiente. ¿Qué debe suceder para que, digamos, estas personas, quienes hacen radio, vayan superando estos procesos de autocensura, ¿no? Sí, fíjate que qué interesante porque es muy paradójico, además la gente queda como entrampada, ¿no? Digamos, yo tengo una radio, decido irme por los medios digitales, amplifico más mi contenido, le llego a otras audiencias y me libro de esta nomenclatura de la censura, ¿no? Que ya seguro ellos más o menos te la enumeraron. O sea, cuando Juan Guaidó, por ejemplo, estaba en su mejor momento, era inviable y de hecho se pasaba un listado que nunca quedó como escrito para que no fuese documentado, porque era una llamada o algo, prohibido llamarlo presidente interino, por citarte algo, ¿no? Y es difícil porque incluso el periodista, el locutor, quien estuviese al aire, o el entrevistado que tiene una opinión, pudiera estar leyendo una noticia. Una noticia en un portal digital hubiese dicho Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, tal y tal y tal cosa. Y así ha podido salir al aire. Fíjate tú el trabajo mental exhausto, sí, y qué cansón, ¿no? Eso cansa. Y no era solo esa palabra, eran muchas, son muchas. Por ejemplo, el tema de decir que en Venezuela hay una dictadura, o tú sabes cuál era, sí, particularmente sensible, era de hace tiempo, pero se mantiene, cualquier cosa que ellos pudieran asociar a que tú estás invitando a que fuerzas militares extranjeras tomaran acciones en Venezuela. O sea, que tú hagas una especie de llamado o exhorto a que la solución venezolana pasase por una intervención militar.
Que eso te lo puede decir cualquier analista porque, bueno, tiene una lógica de análisis político. De hecho, no lo llamemos Venezuela, eso puede ocurrir en muchas partes del mundo. Que un analista te diga, bueno, una de las opciones es que una intervención militar en este país haga esto y haga aquello. Otro. Bueno, eso es tema tabú y era imposible. Ahora, queda un poco entrampado no solo el radiodifusor, sino todo el que tiene un medio o está intentando comunicarse con una audiencia y saltar esa gran barrera que poco a poco le van poniendo como más ladrillos al muro, ¿sabes? En la libertad de expresión. Yo creo que ese es un ejemplo que cualquiera puede ir entendiendo, ¿no? A lo mejor cuando Chávez la pared tenía un metro 20, y yo creo que hoy en día tiene como 15 metros. Así más o menos lo siento yo que es. Es muy difícil porque tú puedes digitalizarte, puedes incluso tener un contenido distinto en una radio digital a la que tienes al aire. Tú puedes tener un FM y no dices nunca nada de intervención militar, no llamas al fulano presidente interino, ni dices que es dictadura o narcodictadura, por ejemplo, un término vetado. Entonces ya sí lo puedes decir con más libertad. Pero si vas logrando éxito y vas captando realmente audiencias, entonces ya caes nuevamente en la visión, en el radar, literal, porque es un radar, de los sensores y te van a aplicar otros métodos de censura distintos al que le aplican a la radio. Que es bastante difícil esto que hemos estado conversando, ¿no? Pero, JR, quiero saber cómo te sentiste luego de emigrar y llegar a otro país, a hacer nuevamente periodismo, comunicación, sin supervisión de un ente regulatorio. ¿Cómo te sentiste en el momento ya otra vez de ejercer tu profesión sin tener que ser prácticamente escuchado y observado a cada rato? Sí, no, bueno, obviamente uno como recupera una parte de uno que habías perdido, literal, ¿no? Es decir, como que si te hubieras regenerado una parte de tu cuerpo, ¿sabes? Una amputación que luego te cortaste un dedo y te volvió a nacer. No sé, estoy inventando, estoy tratando de buscar una metáfora. Pero sí, uno se siente distinto. Y por cierto, entras entonces en un debate que es muy válido, este debate que te voy a comentar. Puede ser hasta filosófico, pero es muy pragmático también. ¿Qué hacer en Venezuela? Cedes, si tienes un programa de radio de opinión, cedes, porque tienes que ceder y dejas de decir esas palabras, pero al menos tocas temas para que la gente tenga información. Tú podrás decir, bueno, pero es que eso no es libertad de expresión, eso ni siquiera es éticamente correcto. Tú a lo mejor no te sientes cómodo haciendo eso, pero tú dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo decir lo que realmente siento y estoy convencido de decir? O haces eso, es decir, o digamos eres como una especie de eunuco y haces tu programa, pero por lo menos le estás llevando un contenido diferente, por cierto, a la hegemonía comunicacional que impone el régimen, o no haces nada. Porque básicamente tienes esas dos opciones, ¿no? Y sobre todo te das cuenta cuando estás afuera, que es lo que me estás haciendo ver y comentar. Entonces, ¿cuál es? Porque tú puedes conversar esto con mucha gente. Hay gente que está afuera, venezolanos que están afuera, y ejercen un periodismo obviamente más libre, en el que ya sienten la total libertad de poder llamar las cosas por su nombre, porque es eso. Tampoco es ser peyorativo con el régimen, ¿no? Sino es llamar las cosas por su nombre. Y la verdad, y honestamente, en Venezuela no hay una democracia. Quien diga eso no está llamando las cosas por su nombre, ¿no? Ese no es un gobierno legítimo, el que hay en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente nunca fue un ente legítimo. ¿Cómo es posible que haya leyes que estén basadas en algo que ellos decidieron allí? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre, pero no puedes. Ahora, te pregunto y le dejo esa reflexión también a la gente. Entre esas dos opciones, si te tocara, yo sé que el que me estás entrevistando eres tú, pero más que una pregunta, lo digo como una reflexión. ¿Cuál opción escoger? ¿Decir un poquito o no decir nada? Decir un poquito, totalmente. Ya, esa es mi opción. Yo ahí he ido caminando ese camino empedrado porque es difícil, minado por supuesto, y además que no es lineal, es decir, lo que no podías decir hace 8 años es distinto a lo que cada vez es menos, ¿no? Pero yo siento que obviamente es mucho mejor, es más válido, es más útil, estás haciendo más por tu país si puedes decir poco, a que si en definitiva dices, yo no hablo en ningún medio en Venezuela y yo hago un periodismo hermoso, bellísimo, y me voy a ganar 1000 premios, no sé, lo que tú quieras, desde afuera.
Porque ¿quién te va a escuchar cuando tú haces algo en un medio afuera? Bueno, te va a escuchar la gente que está en el medio afuera. ¿Cómo que están en redes? Y ya sabemos la conectividad en Venezuela como es de precaria. Yo prefiero que me escuchen 200 personas en Venezuela, si voy a hablar de Venezuela, que me escuchen 2000 fuera de Venezuela, que a lo mejor, bueno, están claros, pero son cubanos, son nicaragüenses, ¿sabes? Son latinos. Esa audiencia, para esa audiencia, yo hago otros contenidos. No sé si me explico. Sí, claro. Si voy a estar afuera, entonces, bueno, yo uso otra temática, hablo otro. Pero si mi razón de ser es tratar de recuperar la democracia en Venezuela, pues yo creo que básicamente esas son las dos opciones. O puedes decir poquito o no dices nada. Exactamente. JR, quiero saber, y esto es una pregunta que hemos realizado durante esta serie de varios capítulos sobre libertad de expresión, censura y autocensura. También hemos, digamos, profundizado algunas cosas e ideas de la profesión, ¿no? De la carrera de periodismo. Y pensaba también en las competencias que debería adquirir un estudiante de periodismo durante su carrera. ¿Qué aconsejarías tú a este estudiante que está pasando ahorita un proceso universitario, recién graduado o mismo colegas, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú para, digamos, reforzar ese perfil profesional? Bueno, yo creo que ese es un debate obvio que también es como antiguo, pero si en este momento un muchacho, una muchacha está en ese instante terminando el bachillerato, no sé si en Ecuador también se llama bachillerato, por cierto, pero bueno, y va a escoger o tiene varias opciones sobre las que va a escoger su vida completa, su vida futura, porque es obvio que si cuando tú te gradúas de algo, pues eso te va a marcar prácticamente para siempre. O sea, vas a estar ejerciendo, es la lógica normal, ¿no? Esa carrera. Yo le diría que básicamente el tema en el periodismo es poder tener las herramientas, lo que te da el periodismo, al final del día, en mi humilde opinión, la carrera como tal, es tener las herramientas para poder contar historias, que a lo mejor, por cierto, no las cuentas tú. Hay mucho comunicador social, para no llamarlo periodista si quieres, que es un gran productor o un gran generador de contenido, pero que hace otro. Por ejemplo, es un médico el que habla, pero es el comunicador, o en este caso el periodista, el que sintetiza cómo es el guión, el que prepara las entrevistas, busca a los entrevistados, edita, postproduce y presenta un producto. Yo me iría más a que el joven que va a estudiar lo piense de esa manera y no tanto en la realidad particular específica de su país en ese momento. Porque además no todos los periodistas tienen que tocar los temas políticos. Y hay un periodismo muy válido, ¿no? Hay esa clasificación de que como que el periodista estrella es el que habla de la realidad del país y lo político y digamos el que habla de arte de espectáculo entonces es como inferior, ¿sabes? O el que hace deportes o el que cubre otra fuente. Yo no la veo así, ¿no? Además que cada vez más hay menos eso. Sí, cada vez más hay menos eso de que cubrir una fuente. Esa especialización que en algún momento tuvo, que venía de los periódicos impresos, ¿no? Si tú entrabas a un periódico, te decían, bueno, tú vas a cubrir la fuente de... Cultura. Exacto. Y ya está. Eso hoy en día en el periodismo no existe. Además, también le diría al que va a estudiar periodismo que lo asocie y lo junte con la realidad que él tiene en la mano, ¿no? Esta realidad que está en el teléfono, esta realidad que está en su laptop, en las redes que él visita, que él conoce, que él le gustan, porque él también puede hacer a través de esas redes un gran periodismo. No forzosamente tiene que trabajar, ni mucho menos, en un canal de televisión grande. Yo no sé si ese será el futuro del periodismo. No tiene por qué tocar temas específicos. Él puede hablar o ella de concentrarse en una temática muy creativa y muy diferente. Lo que le va a dar el periodismo, reitero, repito, son las herramientas para poder contar esa historia independientemente en cuál plataforma, en cuál medio, en cuál red, en qué lugar. Sí. Exactamente. Ahí está, creo yo, la clave. Cuando se vaya a preguntar por qué estudiar periodismo, digamos que no se meta tanto, aunque esa respuesta también hay que ubicarla, ¿no? En el tema, bueno, en mi país, por ejemplo, en Venezuela, ¿vale la pena estudiar periodismo cuando todo el mundo está censurado? Esa sería la respuesta, no.
Pero ¿vale la pena estudiar el periodismo en Venezuela para yo tener las herramientas técnicas de poder generar contenido? La respuesta es sí. Y además para no ser dependiente, ojo, porque sí me gustaría darle también este consejo a la audiencia. Uno no debe pensar estudiar ninguna carrera para ser dependiente como que un empleado solamente, ¿no? Sobre todo en el caso del periodismo, porque hay personas que ya son sus propios medios. Pueden definitivamente ser el dueño de su propio barco, el capitán, el que va con el timón completo, porque bueno, genera un contenido. En Venezuela hay muchos ejemplos, en el mundo entero los hay, de gente que incluso nunca ha trabajado en medios, pero para hablarte de periodistas graduados, y que son ellos solo un gran medio. Entonces, cuando a un joven quiera escoger una carrera, yo te lo digo como papá también, ¿no? Lo primero que tiene que pensar una persona que va a hacer algo es si te gusta o no te gusta. Entonces, bueno, ve más o menos el diseño curricular, de qué va la carrera de periodismo o de comunicación social, porque, ojo, hay varias áreas. ¿De qué va? ¿Eso te llama la atención? ¿Te ves ahí 5, 10, 15 años haciendo algo parecido a eso? Y lo segundo, no atarte, que suele ocurrir mucho en Latinoamérica y en nuestras familias, en que si eso te va a dar para comer o no. Porque yo te digo, tú puedes estudiar filosofía y ser millonario. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Es una cosa como loca, me dirás tú. Ajá, exacto, tú puedes ser un profesor de historia y terminar millonario. Ahora, si tú lo que quieres es ser millonario, bueno, a lo mejor la respuesta no está en una carrera universitaria, por cierto, ¿no? Esa es otra cosa. Además, tú puedes ser doctor porque ibas a ser millonario y terminas en un consultorio rural, pasándola mal. La clave está, ¿me gusta o no me gusta? Tere, perdona si peco por iluso o ingenuo, pero ¿se puede garantizar en un futuro a corto, mediano y largo plazo completa garantía de libertad de expresión y eliminar esta censura y autocensura en Venezuela? Ojalá, ¿no? Sí, ojalá. La verdad es que ojalá, yo creo que la clave de eso, bueno, el ciudadano tiene que dar una lucha, no importa en qué trinchera esté, por cierto, porque como te decía, el tema de la libertad no es solo un tema entre periodistas o entre medios. El ciudadano tiene que empoderarse de esa necesidad, tiene que sentirlo como una necesidad. Está vulnerado un derecho universal, un derecho humano de la gente está vulnerado. Y cuando tú tienes vulnerados tus derechos humanos, tú no estás encontrando el camino de ¿sabes? De la satisfacción, de la alegría, de la tranquilidad, del bienestar. Para que en Venezuela haya bienestar, bueno, hay que hacer esos cambios. Y yo siento que el primer cambio, y que tal vez mete todo en un solo frasco, es retomar el camino de la democracia. En Venezuela tiene que haber un cambio político, es definitivo. O sea, si no hacemos ese cambio político, con esta gente, ese barco no va a flotar. El barco de la libertad y de los derechos humanos, con esta gente no va a flotar. Hay que cambiarlo. Muchas gracias a Jesús Bertorelli, JR, por dedicarnos esta casi media hora de conversación sobre libertad de expresión en Venezuela. Agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, quiero invitarles para un siguiente capítulo de Sin Nombre. Mi nombre es Luis Daniel Luengo. Hasta la próxima.